¿Qué tal? Soy Jorge Rodríguez Corona. Le doy la bienvenida a un espacio más de las entrevistas que realizamos en El Sol de Puebla. Y este día me da mucho gusto darle la bienvenida a Fernando Manzanilla Prieto. Fernando, bienvenido a tu casa. Nada, gusto estar aquí con ustedes, Jorge. Como siempre, a ti y al auditorio. Gracias, Fernando Manzanilla Prieto. Como usted sabe bien, es actualmente diputado federal por el Partido Encuentro Social, representa al Estado de Puebla y bueno, ha sido más pública su participación en el gobierno del Estado. En 3 ocasiones ha sido secretario general de gobierno, el símil de secretario de gobernación, y seguramente tiene la expectativa de seguir en política en el Estado de Puebla, y es parte de lo que hoy te queremos preguntar, Fernando. Claro, excelente, siempre gustoso de charlar y de platicar contigo y con todo el auditorio que siempre tienes tú. Gracias, Fernando. Primero cuéntanos, ¿qué haces en estos momentos en la Cámara de Diputados? ¿Qué trabajo estás llevando a cabo? Mira, hay varias cosas. Estamos por entrar, terminamos la parte de presupuesto, por cierto. Estamos por entrar en la discusión del tema de outsourcing, que seguramente será discutido no la próxima semana, sino la siguiente, la posterior. Y bueno, yo trabajo mucho también en los temas de coyuntura, que se van dando. En este momento acabo de presentar un punto de acuerdo, para darte un ejemplo, relativo a todo el asunto del COVID y la fecha que vamos a tener ahora del 12 de diciembre con los festejos de la Virgen de Guadalupe. Las autoridades de la Ciudad de México, autoridades eclesiásticas y autoridades de gobierno, pues ya decidieron o plantearon que se pudiera cancelar, digamos, o cerrar la basílica, y se pudieran cancelar los festejos, y algunos digamos, algunas regiones, algunas arquidiócesis, el nombre de las arquidiócesis de algunos estados y de distintas partes del país han hecho lo propio. En el caso de Puebla también la arquidiócesis ha solicitado y ha declarado que se van a cancelar todos los festejos en el caso del Día de la Virgen. Hay muchísima gente que cada año va en la Ciudad de México, en la Basílica, cerca de 10 millones de personas. En la Basílica que está en San Juan de los Lagos, en Jalisco, son alrededor de 5 millones, en Juquila, Oaxaca, alrededor de 3 millones, aquí en la Villita de Guadalupe, más o menos 500,000 poblanas o poblanos año con año van. Y bueno, pues en la situación actual que estamos viviendo del COVID, esta situación pues tan compleja que vivimos hace inviable que tengas una movilización, pensemos, de pues casi 18 millones de personas solo a esos templos, ¿no? Entonces, en este punto de acuerdo planteamos un par de cosas. La primera de ellas, que pudiera haber una coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, para que podamos asegurarnos que aquellos feligreses o peregrinos que finalmente hagan su trayecto, aunque estos lugares estén cerrados, estén, digamos, en condiciones de máxima seguridad y protección. Y segundo, también que en el caso de los templos pudiera haber, digamos, medidas en extremo, porque mucha gente de todas maneras va a tratar de ir pues a la iglesia que está en su comunidad y demás. Estamos también solicitando que haya una comunicación muy amplia a nivel de los estados y los municipios para pedirle a la gente que de preferencia se quede en casa. Y bueno, pues ese es un ejemplo de los temas que tratamos en esta semana en particular. Pero bueno, siempre tenemos algunos asuntos pues que son de más largo plazo, en este caso el outsourcing, que seguramente te digo que trataremos en un par de semanas, el tema de la cannabis, que es un asunto que seguramente estará también a discusión, el presupuesto que acaba de pasar, y estos temas de coyuntura como el que ahora te comento. Gracias, Fernando. En el tema del presupuesto, ¿por qué nos fue tan mal a los poblanos en los recursos que tendremos para el 2021? Va a haber un descenso casi de 7% según los números que ya existen. Bueno, nos fue mal porque pudiéramos decir que no hay muchos recursos, no hay muchos recursos para los gobiernos, no hay muchos recursos para las empresas, no hay muchos recursos para las familias. Entonces el presupuesto que se aprueba este año es un presupuesto ligeramente menor que el que se aprobó el año pasado. Lo que sí es que tenemos un impacto importante. El impacto más fuerte se vive a nivel de estados y de municipios. Más o menos estamos hablando de 120 mil millones de pesos que van recortados a estados y municipios, y es más o menos la cifra que llevan los programas del presidente. Los programas prioritarios, me refiero al tema de la refinería de Dos Bocas, me refiero al tema del Tren Maya y me refiero al tema del aeropuerto. Esos 3 proyectos que más o menos tienen inversiones planeadas para este año, para el próximo año, digamos, de 100 mil millones,
tiene una correlación directa con los recursos que se recortan a los estados. Puebla no fue ni el estado más afectado ni el menos afectado, digamos que todos más o menos fueron parejos. También hay que recordar, y es importante, Jorge, que llevamos cerca de 25 años, desde el año 96 en el gobierno de Cedillo, que los presupuestos y recursos destinados a estados y municipios vienen subiendo. Entonces, pues también es un momento donde los estados y los municipios van a tener que, por un lado, reestructurar sus gastos, reorganizar su administración y seguramente tratar de ver algunas otras opciones, digamos, para generación de ingresos propios. Y la oposición, concretamente gobernadores emanados del PAN y el propio partido, han acusado que lo que está intentando el presidente es conservar la mayoría de los recursos porque viene un año electoral. ¿Qué opinas de esa acusación? No, porque la mayor parte de los recursos, es cierto que la mayor parte de los recursos están yendo a los programas sociales. El presidente desde un principio así lo planteó. En su primer presupuesto ya fue así, pero bueno, también tiene que ver con el asunto en este momento de la pandemia, donde los más afectados pues finalmente son los más pobres, ¿no? Entonces hay pocos recursos. Creo que los estados y los municipios se acostumbraron también o nos malacostumbramos a tener mucho dinero. Hace 25 años o 30 años pues los gobiernos no tenían tanto dinero. Cada vez hubo más recursos y también hay que decirlo, cada vez hubo más abusos. Entonces, pues creo que es un momento donde las administraciones locales se tienen que replantear por completo, digamos, su manejo de finanzas públicas. Y bueno, hay suficiente dinero para hacer las cosas, hay menos que antes, sí, pero suficiente. Fernando, como dijiste al principio, hay varios temas, pero hay uno que por la naturaleza está generando mucho debate nacional, mucha polémica, gente que ha opinado a favor y gente, creo que es la menos, pero ha opinado en contra. ¿Qué opinas de la ley federal para la regulación del cannabis, que ya se aprobó en el Senado y que, bueno, está por llegar, o ya llegó con ustedes, pero aún no llega para que se vote? ¿Pero qué opinas de esta ley? Pues yo creo que ese es un tema que se tendría que discutir con mucha profundidad. Tendría que haber un parlamento abierto. Si en el caso de fideicomisos hubo un parlamento abierto y pasó desde que llegó la iniciativa hasta que finalmente se aprobó cerca de 6 meses, ¿no? Nos tocó la pandemia, es cierto, pero bueno, pasó mucho tiempo. Creo que en este caso no podemos entrarle de inmediato. Mi opinión sería que este es un asunto que se tiene que tratar hasta el próximo año. Mi postura personal en esto te diría que todo lo que tiene que ver con el asunto de la cannabis en términos de uso medicinal, creo que está ampliamente, avalado en distintas partes del mundo de que no hay problema con eso y podemos seguir avanzando en esa línea. Me refiero a la aprobación de la cannabis para usos medicinales. Sí. La aprobación también de ciertos derivados de la cannabis, como es el cáñamo. Puebla fue un gran productor de cáñamo. Creo que también hay que avanzar en ese sentido porque son productos que se pueden producir en México y que pueden, digamos, exportarse para la industria textil, por ejemplo. Lo que corresponde ya a lo que es el consumo para uso lúdico, ahí yo creo que hay que irnos con mucho cuidado porque si bien esto funciona en muchos países desarrollados, la verdad es que no tenemos un sistema de salud como los países desarrollados y claramente tendríamos que tener un sistema mucho más fuerte en materia de prevención de adicciones, de comunicación, de control para que esto no se pueda vender y de penalizaciones en la venta a menores y toda una serie, un andamiaje institucional con el que no contamos. Entonces yo creo que en esa parte yo no estaría de acuerdo y creo que primero se tendrá que discutir a fondo durante muchos meses, escuchando también a muchos especialistas que nos den elementos a los diputados para poder normar nuestro criterio. Hablando del outsourcing del que hablaste también, el presidente y la gente que apoya la iniciativa del presidente dice que tiene que regularse por el bien de los trabajadores. Los empresarios dicen que que hacerlo va a eliminar muchos empleos. ¿Qué opinas? Yo creo que los dos tienen razón. En este momento pues es un tema muy delicado porque hay muchos trabajadores contratados bajo ese esquema, ¿no? También es un hecho que el outsourcing se utilizó como una vía para, esconder, o no cumplir con todas las obligaciones que tenían los empresarios. En estos momentos se está llevando a cabo un diálogo entre el gobierno y los empresarios. El Poder Legislativo es parte de ese diálogo, ojalá se puedan llegar a consensos. Yo creo que el outsourcing como está, no le funciona al país porque sí ha sido, su fuente de muchas irregularidades. Creo que tenemos que ver un esquema mucho más regulado, donde pues de alguna forma no se penalice a las empresas, pero por otro lado se proteja adecuadamente a los trabajadores. Esperemos que de este diálogo salga una propuesta, a lo mejor quizá no de prohibir por completo el outsourcing, pero sí de regularlo de manera mucho más estricta.
Fernando, hay un tema que es netamente local, pero que está teniendo mucho debate incluso entre militantes, liderazgos de la coalición de la que tú emanaste también, el tema del aborto. Incluso hay posturas confrontadas de gente como la presidenta municipal Claudia Rivera y el líder del Congreso Gabriel Biestro. Unos a favor, unos en contra, otros piden también que exista un parlamento abierto para que se tome una decisión en el mediano plazo. ¿Tú qué opinas de este debate y de este tema del aborto? Yo creo que en la agenda pública, esa es mi opinión personal, Sí. debiera ser un tema que no se tratara, y menos en un proceso preelectoral, porque es un tema que claramente nos divide y creo que estamos suficientemente tensionados como sociedad en general en el país y en particular en el caso de Puebla, como para meterle este asunto a la ecuación previo al proceso electoral. Yo creo que es un tema que no debiera de tocarse ahora. Ahora me preguntas mi ¿Perjudica postura. a Morena? ¿Eh? ¿Perjudica a Morena? Depende. Yo creo que hay electorados como el electorado de la Ciudad de México, donde hay una mayoría del electorado que seguramente está a favor de esa posición. En el caso de electorados más conservadores, como el caso de Puebla, creo que claramente Puebla es un electorado, particularmente la ciudad de Puebla, el municipio de Puebla, mucho más conservador, y creo que esta discusión no ayuda a Morena en Puebla. Okay. Mi postura personal es una postura, digamos, a favor de la vida, aunque yo no estoy tocando ese tema, no lo toco en general, creo que son temas que en general polarizan, y pues en estos momentos al menos en mí no está, digamos, tomarlo como bandera en ninguna, digamos, de las dos partes o posturas que se puedan tomar. ¿Quién crees que tendría que llegar a mediar justamente para decirle a los actores que ahorita han encendido este tema de manera abierta y pública que pudieran esperar o que les hicieran un razonamiento como el que haces tú, para que no sigan dañándose entre ellos? Pues el gobierno, yo pensaría, ¿no? Sería parte de la tarea de gobernabilidad. Y desde luego los propios representantes populares, los diputados locales, ¿no? Yo pienso que pues, no será algo que vaya a abonar en nada en la construcción, incluso pudiera darse una recomendación de que fuera un tema que se tocara después del proceso electoral, si es que hay mucho interés realmente en tocarlo. Repito, Puebla ha transitado durante un buen rato sin tocar ese tipo de temas, y creo en particular que el electorado de Puebla no ve bien esas posiciones, ¿no? Ok, Fernando, platícanos en política partidista del nuevo partido Encuentro Incluso el Partido. presidente López Obrador, Sí. no son temas que toca, Así es. ¿no? Pero Okay. bueno, adelante, sí. Platícanos, por favor, del nuevo partido Encuentro Solidario. ¿Qué expectativas tiene para la elección en Puebla del próximo año? Bueno, el Partido Encuentro Solidario, o PES ahora, que es igual que el PES anterior, pero es un nuevo partido, conservar las siglas. Lo principal, lo que tiene que hacer es conseguir el registro y mantener el registro, tanto a nivel local como a nivel nacional. Claro, la intención siempre va a ser llegar más allá, y creo que se le abren oportunidades al PES y a los nuevos partidos, porque veía yo algunos datos ahora de la definición del voto en las elecciones presidenciales del 2000, 2006, 2012 y 2018. Y es increíble, el 50% más o menos en el 2000, el 50% del electorado tenía, digamos, una vocación partidista clara. En el 2018 estamos hablando que era cerca del 16-17%. Es decir, vamos a un mundo ya mucho más plural, donde las definiciones partidistas van a ser muy, muy pocas, y donde la gente va a votar mucho por el momento y va a votar mucho por los candidatos. Entonces eso abre oportunidades a partidos como el PES, y tendrá que encontrar buenos candidatos y poder no solo refrendar su registro a nivel local y a nivel nacional, sino ojalá sacar una votación copiosa, ¿no? Fuiste postulado por el anterior partido, que básicamente es lo mismo. ¿Vas a colaborar con este nuevo partido? Fui postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, que era Morena, PT y PES. Sí. Y dentro de eso fui propuesto y siglado, digamos, por el PES. Yo me mantengo en el grupo parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de Diputados, y ahora, digamos, hacia adelante, pues muy probablemente me mantendré dentro del PES en cualquier actividad que yo haga. En este caso, en esta elección, el PES no tiene la posibilidad de ir en alianza
con los otros partidos porque va a tener que refrendar su registro. Entonces tendrá que jugar solo, sin aliarse con los partidos que pues, son hoy sus aliados legislativos. Me refiero a Morena, al PT y ya también al Partido Verde. Fernando, hace 8 meses, me acuerdo, estuviste aquí sentado a la misma mesa cuando empezaba la pandemia y nos decías lo que acabas de confirmar, que pese a las diferencias que ya existía con algunos integrantes también emanados de esa coalición, seguirías en política, seguirías dentro de los partidos afines a Morena. Sí, ¿qué vislumbras para Morena y sus partidos aliados en la próxima elección intermedia en Puebla? ¿Conservará los espacios que ganó en 2018? Congreso, principales alcaldías, la alcaldía de Puebla. Mira, lo que estamos viendo es una enorme popularidad del presidente y estamos viendo el enorme impacto de los programas sociales y eso lo ves en los niveles de aprobación. Incluso los más recientes de la semana pasada, el presidente pues está más o menos como estaba hace un año, es decir, ha recuperado aprobación. El impacto de eso de manera directa lo ves también en las encuestas cuando hablas de diputados federales. Morena va muy por encima del resto de los partidos y la coalición de Morena, PT y Verde en este caso, pues seguramente ganará la mayoría. Lo ves también en el caso de las gubernaturas, en prácticamente todas las encuestas, creo que son 15 gubernaturas, de las 15 casi en 12 está arriba Morena. Sí. Va a empezar a ser mucho más complicado, y esto lo dije aquí hace mucho tiempo y lo he opinado ya a nivel de los gobiernos locales, porque gobiernos locales donde ya gobierna Morena, porque esa elección va a estar determinada básicamente por los niveles de satisfacción del electorado con su, digamos, con su autoridad cercana, principalmente el presidente o presidenta municipal y también el gobierno del estado. Y creo que ahí los niveles de aprobación de las autoridades locales en Puebla distan, hay una separación importante de aquella, del nivel de aprobación que estamos hablando que tiene el presidente de la República. Entonces, ¿todo esto a qué me lleva? Yo creo que a nivel local va a haber mucha más competencia, me refiero a nivel local de Puebla, justamente por este asunto. ¿Qué puede pasar? Pues yo creo que vamos a un Congreso más dividido, vamos a presidencias municipales también más divididas, algunas a lo mejor las ganará Morena, otras las ganará el PRI, otras las ganará el PAN. Hay que ver también si se aterriza o compone esa alianza PRI-PAN-PRD a nivel local, pero creo que vamos a tener un escenario ya mucho más competido en el 21 de lo que fue antes. Digamos, eso es real. Hace como un mes en una rueda de prensa el senador Alejandro Armenta hacía unas observaciones. Recuerdo bien que dijo que él iba a sacar las manos del proceso, porque supongo además que no lo habían invitado, porque veía muchas divisiones en Morena, en Puebla, y que él ya estaba prácticamente previendo que iba a haber algunas derrotas importantes. ¿Tú también ves divisiones al interior de Morena en Puebla? Mira, divisiones hay en todos los partidos, ¿no? Es normal, pues, si lo hay en las casas, lo hay en las empresas, pues siempre en las organizaciones, en lo que sea, siempre habrá divisiones. Creo que sí, creo que hay divisiones porque siempre hay distintos grupos y la izquierda siempre se ha caracterizado un poco eso. Si tú ves al final de cuentas el tema que tuvimos o vimos en el PRD a nivel nacional, pues fue esta presencia, digamos, de distintos grupos que al final se autodenominaron tribus, ¿no? Ojalá Morena no vaya en esa ruta, yo espero que no, pero siendo objetivo y viendo las cosas desde fuera, hoy lo que impide que suceda eso pues es que hay una figura central en torno a la cual todo el mundo gira, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo fue en el PRD en su momento Cuauhtémoc Cárdenas. Las divisiones realmente en el PRD empiezan a la salida de Cuauhtémoc. Creo que el mayor reto para Morena no será ahora en el 21, creo que esas divisiones quizá las podremos ver con mayor profundidad una vez que el presidente no esté como presidente o como líder, digamos, ya de Morena, el líder moral de Morena, digamos. Yéndonos al viejo esquema priista que lo impuso un poco Rafael Moreno Valle cuando fue gobernador acá en Puebla, ¿tú crees que el gobernador Miguel Barbosa, por ser emanado de esa misma coalición, tendría que ser el líder político de Morena en Puebla? Antes los gobernadores se asumían así. No, yo creo que cada vez más vamos a ver una separación de los gobiernos y los partidos, ¿no? Eso no quiere decir que los gobernantes, en el caso de él, en el caso del propio presidente, tengan una opinión, o algunos incluso quieran incidir, ¿no? Impulsar candidatos y demás. Pero creo que cada vez sí vamos a ver eso que Zedillo le bautizó en su momento como esa sana distancia. Sí. Creo que sí vamos a empezar a ver un poco más esa separación de gobiernos y de partido, y tiene que ver
con lo que yo llamo este cambio de régimen que se está dando y se tendrá que dar con mayor profundidad en el país, ¿no? Entonces, sí, yo creo que un gobernante tiene que opinar, pasa en todas partes del mundo, pero una cosa es opinar y otra cosa es tener las manos metidas en todo el proceso, como era la práctica común antes aquí en Puebla y en otros lugares del país. ¿Qué aspiración política tiene Fernando Manzanilla para 2021? Hay 3 opciones, ¿no? Alcaldía, diputación local. Pues ya te la sabes, ya te la sabes. A ver. A ver, dijiste alcaldía, diputación local o permanecer en el Congreso de la Unión. Federal, son las 3. Pero, o ninguna de las anteriores, ninguna, claro. O nada, ¿no? Claro. También se vale no participar. Quizás escribir un libro o algo así, ¿no? O sí, negocios, claro. Dedicarme a otras cosas. Durante mucho tiempo yo he dicho y lo sostengo que la actividad política yo creo que debe ser parte de la vida de uno, no el todo. Creo que hay que tener otras actividades económicas y otras actividades de intereses. En este caso en particular, pues veremos si participo, y si participo será en una de esas 3. ¿Cuándo lo tendré que definir? Pues mira, yo supondría que a más tardar el mes de enero ya tendré mucha claridad. Pero bueno, será alguna de esas 4 alternativas. ¿Es cierto lo que se especula en algunos pasillos, que Fernando Manzanilla controla al Partido Acción Nacional o controla a la presidenta del Partido Acción Nacional? Imagínate tú, si me hacen parecer omnipotente, omnipresente, ¿no? Ya casi luego, si pasa algo en el Estado, dicen que fui yo. Creo que es parte un poco de eso y parte de las divisiones internas que hay en el PAN. ¿De dónde salen? Ok. El PAN tiene sus divisiones internas, sí. Que las había, pues, a ver, el PAN tuvo un grupo monolítico, que era el llamado Chunque, y cuando llega Rafael, pues Rafael de alguna forma le arrebata el control del partido a ese grupo y lo toman los morenovallistas, ¿no? Y hoy creo que se sigue viviendo esa lucha interna. Esas son las divisiones que tienen ahí, y en esa lucha interna pues también empiezan los ataques y demás. A la presidenta, digamos, del Comité Directivo Estatal del PAN, a Genoveva, creo que parte del tema son justamente los ataques para debilitarla de ese grupo. Pero esos ya, la verdad es que son temas entre panistas, es mejor no opinar. Yo les deseo paz y amor a todos y básicamente además en esos 2 grandes grupos tengo gente que aprecio y respeto, entonces pues seguramente eventualmente se pondrán de acuerdo. ¿Tú estuviste detrás del regreso de Marcelo García al PAN? Pues es otra de las, ¿no? Ajá, de las historias. No, yo mantengo una relación estrecha con políticos de muchos partidos, porque pues hace mucho tiempo yo tuve un rol en una administración que era priista, un rol importante. Yo fui subsecretario de Egresos y Planeación, pues prácticamente conocía toda la clase política del PRI en aquel entonces. Luego tuve un rol muy importante. Entonces el que autorizaba que saliera el dinero, para ponerlo en términos prácticos. Sí. Todos tenían que buscarte. Todos tenían que buscarme. Pero además tenía yo, digamos, una relación muy estrecha con el gobernador en aquel entonces, con Melquiades Morales. Entonces, bueno, pues era yo muy joven. Pero eso me permitió conocer a toda la clase política perista del momento, y muchos ahí siguen estando vigentes. Luego me tocó en el 2010 la coalición del PAN, y por eso tengo muchos amigos en el PAN, y mantengo relación con ellos. Pero una cosa es mantener relación y otra cosa es estar metiendo las manos en los procesos internos, que ni me toca ni creo que me dejarían. Pero también seré claro, pues yo mantengo y seguiré manteniendo amistad con muchos de estos actores. Finalmente son amigos, incluso muchos de ellos mucho más allá de la política, ¿no? Como es el caso de Marcelo. La última pregunta, Fernando. Decías ya que en enero vas a definir cuál de los tres caminos. Los 4. Pudieras tomar 4 caminos, claro. El cuarto sería que decidas no hacer política de manera profesional un tiempo. Sí, claro. Pero también se especula mucho de Fernando Manzanilla más adelante, hacia 2024. ¿Qué aspiraciones tienes en realidad? ¿Quieres ser gobernador? Si estamos apenas al 2021, imagínate de aquí al 2024. Pero ya eres tema de ese tipo de conversaciones, porque siempre que hay una elección intermedia se crean historias hacia adelante, más hacia adelante, que la siguiente elección sería la de gobernador. Yo creo... O sea, ¿quieres seguir participando en la vida pública y hasta qué nivel? Pues hasta el nivel más alto que se pueda. Hasta el nivel más alto que se pueda. Pero no estoy yo casado, obsesionado con algo en particular. Hay gente que entra en esto y se obsesiona con ¿no? Yo tengo que llegar a esto al menos y demás. Y la verdad es que no es mi caso. Y sí, te haría esta reflexión.
porque me la hice yo hace poco. ¿Cómo estábamos hace un año? ¿Cuál era la situación política del Estado y los actores hace un año? ¿Cómo estábamos hace 2 años? Hace 2 años. Hace 2 años, para estas épocas, estaba en pleno proceso, digamos. Aún no se definía la impugnación, claro. Faltaban 8 días. En un año, o en 2 años, o en meses, o en días, todo puede pasar, Jorge. Entonces creo que sí hay que en eso estar muy pendiente del día a día, ir construyendo. Claro que me interesa seguir haciendo política, claro que me interesa, digamos, construir hasta el nivel más alto que se pueda construir en la vida pública. No estoy obsesionado con eso, pero también creo que el universo y la vida pone a cada quien en el lugar en el que corresponde. Entonces, mejor, más que yo hacer mis planes, pues dejemos que el universo, Dios o lo que queramos referir, nos defina hacia dónde vamos. Por otras palabras, el hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias, sí. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Muchas gracias también a usted que nos hizo favor de vernos en esta entrevista y lo esperamos en el siguiente espacio a través del Sol de Puebla. Muchas gracias.